Durante más de un siglo, desde 1337 hasta 1453, Francia e Inglaterra se enfrentaron en un choque feroz y pasional por el dominio. Grandes batallas, guerreros intrépidos, estrategias ingeniosas y también largos periodos de paz marcaron su desarrollo, mientras las ansias de poder y la lucha por territorios incendiaron la llama del conflicto armado más largo que ha conocido Europa. En 1328, la muerte del último rey de la dinastía de los Copetos, Carlos IV de Francia, dejó el trono sin un heredero directo. En ese momento había dos pretendientes al trono francés: Felipe VI de Valois, primo del último Capeto, y Eduardo III de Inglaterra, hijo de Isabel, hermana de Carlos IV. Esta disputa fue solo uno de los factores que desencadenaron la guerra. El dominio de la industria textil en Flandes, estrechamente ligada a Inglaterra por su dependencia en la importación de lana y el control del comercio de vino, en el que Aquitania era centro productor, fueron factores adicionales cruciales en este conflicto. Por ello, algunos historiadores la han denominado como la Guerra de la Lana o la Guerra del Vino. El conflicto se desencadenó oficialmente en 1337, cuando Eduardo III de Inglaterra invadió el norte de Francia. La primera fase de la guerra se caracterizó por las brillantes victorias militares. La primera de ellas fue la batalla de Crécy, en 1346, donde a pesar de la superioridad numérica del ejército francés, los ingleses lograron una sorprendente victoria debido a la efectividad de sus arqueros galeses e ingleses, que derrotaron a los ballesteros mercenarios franceses en un duelo de tiro con arco. Las cargas de caballería francesa fueron desorganizadas y desordenadas por el terreno y a los ataques previos de los arqueros ingleses, lo que llevó a una masacre. Las bajas francesas fueron enormes, incluyendo a varios nobles y líderes, mientras que las bajas inglesas fueron escasas. Otra importante victoria para los ingleses fue la batalla de Poitiers en 1356. Donde lograron derrotar al ejército francés mediante tácticas de arquería y emboscadas. El rey Juan II de Francia fue capturado junto con varios nobles. Esta derrota tuvo graves consecuencias económicas para Francia, que sufrió caos y conflictos internos tras esta batalla. El largo conflicto experimentó una pausa en 1360 con la firma del Tratado de Brittany, que estableció concesiones importantes por parte de Francia a Inglaterra. Entre los puntos clave estaba la liberación del rey Juan II a cambio de 3 millones de escudos y la cesión de los territorios de Aquitania, Loira, los Pirineos, el Macizo Central, Calais y sus alrededores, lo que amplió significativamente su dominio en Francia. A cambio, Eduardo III renunciaba al trono de Francia, aunque temporalmente trajo una tregua. La paz fue efímera. Tras la muerte de su padre, Carlos V de Francia asumió el trono en una situación precaria, pero logró revertir la crisis y bajo su reinado el ejército francés empleó una estrategia de guerra de desgaste, que consistía en evitar enfrentamientos directos y librar ataques rápidos y pequeños para debilitar gradualmente al enemigo, desgastando su moral y recursos, incluyendo el triunfo en la batalla naval de La Rochela en 1372, lo que resultó en la expulsión de los ingleses. En los años siguientes, la muerte de importantes figuras de la guerra como el Príncipe Negro y Eduardo III de Inglaterra
y posteriormente Uguccielli y Carlos V de Francia parecían llevar la guerra a su fin. Se firmaron treguas y tratados de paz y se acordó el matrimonio entre Ricardo II de Inglaterra y la hija de Carlos VI de Francia. Sin embargo, los problemas internos en ambos países desviaron la atención de los monarcas, y en 1399 Inglaterra cambió de dinastía con la llegada de Carlos IV de Lancaster al trono. Al ascender al trono en 1415, Enrique V de Inglaterra retomó la guerra contra Francia y las tropas inglesas desembarcaron nuevamente en Normandía, logrando nuevas victorias. Aprovechando la debilidad del rey francés, se firmó el Tratado de Troyes en 1420, que estipulaba que a la muerte de Carlos VI, su sucesor en el trono de Francia sería Enrique V de Inglaterra, quien se casaría con la hija del monarca francés para sellar el acuerdo, aunque de forma inesperada, en 1422 ambos reyes fallecieron. Enrique VI, el nuevo rey inglés, se autoproclamó rey de Francia, al igual que Carlos VII, quien no renunció a sus derechos al trono. Los ingleses reanudaron su ataque en tierras francesas y en 1428 sitiaron la ciudad de Orleans. En medio del desaliento apareció una figura que cambiaría la historia: Juana de Arco. Juana, una joven campesina que afirmaba escuchar voces divinas que la instaban a apoyar a Carlos VII para que reclamara el trono y expulsara a los ingleses durante la guerra. Convencida de su misión, se dirigió a Chinon para encontrarse con Carlos y persuadirlo de su destino. Impresionado por su fervor y carisma, le entregó un ejército y la llevó a Orleans. Con su liderazgo, el ejército francés obtuvo una impresionante victoria, levantando el asedio y cambiando el curso de la guerra. Juana inspiró a las tropas y reforzó la moral del pueblo francés. Sin embargo, más tarde fue capturada por los Borgoñas y entregada a los ingleses. Sometida a un juicio eclesiástico, fue acusada de herejía y brujería y condenada a la hoguera en 1431, a la edad de 19 años. Pero su captura y ejecución no detuvo el avance francés. En 1435, las constantes derrotas y dificultades financieras llevaron a los ingleses a negociar el Tratado de Arras con Francia y Borgoña, un aliado anterior de los ingleses. El tratado incluía el reconocimiento de Carlos VII como rey de Francia por parte del duque de Borgoña, el abandono de la alianza inglesa, cesión de territorios a Borgoña y la reconciliación entre los bandos en conflicto. A pesar de la pérdida de territorio y el debilitamiento militar, los ingleses se aferraron a sus últimas posesiones en el noroeste de Francia. Sin embargo, en 1453, la guerra finalmente llegó a su fin con la decisiva batalla de Castillon, donde en un asalto devastador, la artillería francesa, dirigida por Jean Béréau, y su innovador uso de cañones aplastó las filas enemigas, especialmente la infantería pesada inglesa. John Talbot, conde de Waterford, murió en combate, y con su muerte se puso fin a la resistencia inglesa y supuso el derrumbe del dominio inglés en Francia, y acabó formalmente con la guerra que había comenzado 116 años atrás.